vicepresidenta Pamela González, que es Partner Development en Facebook. Entonces, gracias Pablo, gracias Pam por conectarse. No sé si quieran saludarnos. Hola a todos, bienvenidos, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, Pablo. Hola, buenas tardes. Un gusto que estén aquí. Creo que es de las primeras veces que tenemos tanta gente, así que esperemos que le saquemos mucho provecho a la sesión. Sí, tenemos muchos convocados. Gracias por sumarse, y sé que va a estar siguiendo llenándose de gente. Entonces, aquí estaremos al pendiente para cualquier duda que tengan. Gracias, Pablo. Gracias, Pam. Y bueno, vamos con cuál va a ser la agenda del día de hoy. Bueno, como saben, damos siempre la bienvenida y unos pequeños avisos generales de la asociación. Tendremos un tema bastante interesante que es Big Data, tecnologías para entenderla y visualizarla. Tenemos a Lucas Canal de Hexagon Data como nuestro invitado el día de hoy. Y vamos a también a tener la presentación del estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas, el corte de gaming. Es muy importante comentarles que la sesión va a estar dividida en dos. La primera hora vamos a ver toda la parte de Big Data, vamos a estar aquí en Hangouts, y para quienes les interese realizar el corte de gaming, este va a estar de 4 a 5 en otra liga de Zoom, que también les compartimos por Basecamp. Las vamos a compartir por el chat, y también traemos un slide para que ustedes puedan registrarse si es que están interesados en participar en este corte de gaming. ¿Qué es justamente esto? Aquí está la liga de Bitly, aquí tenemos el código QR para que se los voy a dejar unos segundos para que lo puedan escanear. Aquí los lleva al registro de este corte de gaming, que como les comento es el día de hoy a las 4 de la tarde. Entonces estimamos terminar nuestra sesión 10 minutos antes de las 4 para poder pasarnos a este corte, quienes estén interesados, ¿vale? Entonces, aquí está el corte. De todas maneras, ahorita les vamos a mandar por el chat. Vane, Jaycee me van a ayudar a compartirles esta liga para que se puedan registrar. Y bueno, indicaciones generales de la sesión. Como saben, es un espacio totalmente equitativo en donde venimos a compartir información y también que ustedes se lleven toda esta información. No tenemos como tal una lista de asistencia como lo hacíamos en una forma presencial, pero sí me gustaría que se presentaran para poder presentarnos uno por uno, pero si pudieran poner en el chat quiénes son, de qué empresa vienen y qué, pues, para también saber con qué personas estamos interactuando. Creo que esto también le ayuda mucho a Lucas, que es nuestro invitado speaker el día de hoy, y pues a nosotros también para saber quiénes son las personas que están conectadas. Y el último icono es Basecamp. Este icono es a través de donde nosotros les vamos informando qué sucede en el comité, cuándo es la siguiente sesión, si hay alguna información que tengamos que compartir, lo hacemos a través de Basecamp. Entonces, también es importante saber quiénes son ustedes, que nos puedan decir justamente su nombre, la empresa, la posición, y si nos pueden compartir su correo para sumarlos, está perfecto. Entonces, bienvenidos a todos. Y bueno, rápidamente, tenemos 3 anuncios el día de hoy. Uno de ellos es comentarles que tenemos tenemos los beneficios duplicados tanto en la parte de capacitación como en la parte de eventos. Algo en donde nos estamos enfocando mucho en esta ocasión es en Conecta, ya que como saben es el evento más grande y justo lo tenemos ya en escasos 10 semanas. Y bueno, para que también sepan cuántas cortesías están teniendo, estas cortesías se han estado enviando al contacto principal. Si tienen duda de si ya se le enviaron, cuántas enviaron, toda esa información, pueden contactar a socios@IAB-México, que es Charlie. Muchos de ustedes ubican a Carlos Medina, y él los puede ayudar a revisar cualquier duda que tenga que ver con sus cortesías de Conecta. Seguimos con nuestras capacitaciones. Como saben, todo lo migramos a igual a ser online. Entonces, si están interesados en saber cuáles son los cursos que vienen, qué se necesita para tomar cursos, si quieren capacitar a alguien a un corporativo o a un grupo de gente dentro de sus empresas, pueden contactar a Clau Ponce. Clau es la gerente de educación y bueno, ella les puede ayudar con toda la información en cuestión de la información, el costo, si tienen becas, etcétera. Entonces, con ella pueden revisar todo este tema. Algo también muy importante es que, como saben, hemos estado teniendo las Digital Weeks. Llevamos ya 5 Digital Weeks pasadas. Todo esto está contenido on demand dentro de la plataforma de Conecta. Estamos esta semana, justamente la semana de gaming. Por eso es que hoy presentamos el estudio
de consumo de medios y dispositivos, el corte de gaming. El día de mañana tenemos presentación de casos de éxito de dos agencias. El miércoles tenemos una presentación de una institución educativa y el jueves, muy interesante, tenemos presentación de los insights que salieron de un grupo de trabajo donde han estado colaborando varios socios de la asociación y también vamos a tener un panel bastante diverso y bastante interesante con gente que está en esta industria. Entonces, no se lo pierdan. Si tienen alguna duda de cómo inscribirse, ahorita les compartimos también la liga para que se puedan inscribir. Y pues bueno, todas las industrias que todavía faltan, ¿no? Que son bienes raíces, automotriz, pet lovers, bebidas alcohólicas y travel, van a tener la misma dinámica. Entonces, es importante que sepan de todo este contenido que estamos generando. Y bueno, también contarles que ya pueden adquirir sus boletos de Conecta, si bien tienen cortesías como socios, pero también si quisieran tener más boletos para más personas, esta es la etapa regular, del 1 al 31 de julio tenemos esta etapa y al tener un boleto All Access vas a poder tener justamente acceso a todo este contenido que está on demand. Entonces, si ya cuentan con sus claves, ya se pueden registrarla y pueden ya tener disponible todo este contenido. Bueno, finalmente, comentarles que para los premios CDMX, el 15 de julio es la fecha límite para poder inscribir premios. Si aún tienen algo que les interese inscribir, sumar a estos premios, lo pueden todavía hacer. Recuerden que tienen un entry gratis. Quieren saber hacer uso de este entry gratis, pueden hacerlo en este correo que es de eventos y ellos les ayudan a hacer válido este beneficio que tienen como socios. Y bueno, finalmente terminamos nuestros anuncios rápidamente y los voy a dejar con Lucas. El tema, como les comentaba, es Big Data, tecnologías para entenderla y visualizarla. Y bueno, Lucas Canal es co-founder and CEO de Hexagon Data y también quiero comentarles un poquito de él y leerles una pequeña semblanza. Hexagon Data es una empresa líder en estrategias de Customer Data en México y Colombia. Antes de emprender con Hexagon Data, Lucas lideró las áreas de Adobe Marketing Cloud y Oracle Marketing Cloud. Conocimiento e interés en las áreas de marketing, data, customer experience y análisis le ha abierto las puertas a trabajar con varias de las principales marcas en América Latina. Entonces, los dejo con Lucas. Lucas, te dejo cámara y micrófono. Muchas gracias por la participación. Listo, perfecto. ¿Ahí me oyen? Te escuchamos perfecto. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. A ver. Te vemos y te escuchamos ahora. Bien. ¿Le dices si ya ven mi pantalla? Sí, ya la vemos. Listo, perfecto. Entonces iniciamos. Pues bien, antes que nada, mil gracias por la invitación y por la asistencia. El tema de hoy es Big Data para marketing y publicidad y tecnologías para entenderla y visualizarla. Nos vamos a estar centrando en... el tema es demasiado amplio. En realidad, Big Data, como ustedes saben, es un tema bastante amplio. Entonces, como estamos dentro del foro de IAB, la idea es aterrizarlo un poco a temas puntualmente de marketing y de publicidad. Y lo que quiero es compartirles cuáles son las tecnologías que se están usando y, sobre todo, una de las categorías emergentes que vamos a estar oyendo muchísimo en el futuro cercano y que ya se está empezando a oír muchísimo, que son las CDPs. Y entender por qué suena tanto esa categoría y más o menos tener por lo menos una definición de qué es una CDP y qué no es una CDP. Pero vamos a empezar con una pequeña introducción de temas generales de Big Data y demás. Entonces, bien, mi nombre es Lucas Canal, ya me presentaron, no mucho más que contarles o decirles ahí. Si se quieren conectar conmigo, mi LinkedIn es Lucas Canal. Entonces, como les decía, la idea para cubrir hoy es
Primero, esta introducción de data para marketing y publicidad, que es básicamente qué datos son los que se usan en el espacio de marketing y publicidad. Dos, bueno, más bien los tipos de datos que hay. Tres, las plataformas como más usadas. Y por último, vamos a hablar como de para qué sirve todo esto y ¿no? ¿Por qué se le da tanta importancia y tanto énfasis al tema de datos? Ok, iniciamos. Entonces, mi primer disclaimer, y me gusta empezar por hacer este disclaimer hoy en día casi que en todas mis presentaciones, y es, esto de todo puede cambiar. En la presentación misma les voy a ir contando porque el año 2020 ha sido muy movido en torno a temas de data. Han habido noticias que vienen de Google, han habido noticias que vienen de Apple, etc. Y toca estar muy pendiente de todas estas noticias para saber cómo van cambiando. Sin embargo, como en todo, los principios fundamentales siempre se mantienen. Entonces vamos a hablar de algunos principios, pero también vamos a contar o comentar algunas de las cosas que están sucediendo en torno a la información que usamos normalmente en nuestras campañas. Bien, entonces empecemos por principios generales de Big Data. ¿Listo? Hay algo que los que estamos en el mundo de ventas y demás llamamos las 6 Bs, las 6 Vs de Big Data, que es como qué hace que en realidad uno esté tratando con un ecosistema de Big Data y no simplemente como datos en general. Entonces, lo primero y más obvio es el volumen. O sea, cuando es un volumen gigante de información, normalmente estamos hablando de Big Data. Lo segundo que ya empieza más bien a meterse en el entorno del valor para la información, es que haya variedad. ¿Sí? O sea, como que no veamos la misma cosa, porque el volumen es fácil de recolectar si estamos viendo un mismo comportamiento n cantidad de veces. Pero entonces, para poder hacernos una imagen de qué está sucediendo o para poder resolver una pregunta, un problema, necesitamos variedad. Ahora algo muy importante también es la velocidad y sobre todo en marketing. Esto es absolutamente importante y es si uno quiere poder tomar decisiones con base en el contexto, y esto lo voy a decir varias veces, la velocidad de entrega o de análisis es supremamente importante. Luego, algo que bueno, cada vez se habla más y que creo que es un diferenciador enorme es la veracidad. Y es cómo sabemos que las fuentes de información que tenemos son veraces. ¿Sí? Y hay diferentes tipos de información que podemos usar para inyectar en nuestros modelos o para hacer BI. Algunos pueden ser propietarios, otros no. Entonces, la veracidad es algo que es absolutamente importante de medir. Luego el valor, que es el valor de negocio. O sea, bueno, hay que entender qué información estamos recolectando y sobre todo cuál es el problema que pretendemos resolver y qué es necesario entender para resolver ese problema. Y no, la respuesta no es todo. O sea, cuando alguien llega y dice, no, así quiero recolectar todo para poder responder esta pregunta, es porque no se la han planteado bien. Hacerse bien la pregunta y entender qué información es la mínima indispensable que necesitan es importante y esa data es la que tiene mayor valor para su negocio. Y eso varía según el negocio. Y por último, pues, la variabilidad, que es básicamente en algunos casos queremos que haya mucha variabilidad, en otros no, pero básicamente necesitamos entender que o sea, normalmente con Big Data estamos analizando sistemas vivos de alguna manera, o sea, cosas que van cambiando con el tiempo. Y entonces poder medir esa variabilidad es absolutamente importante. Entonces, esto es un principio fundamental y me parece que es una forma pues básica de hacer esta introducción. Pero bueno, ustedes están aquí, estamos en el foro de IAB y ya han visto 850 veces este slide, ¿listo? Pero lo único que quiero decirles es, Internet es Big Data, o sea, Internet no existiría si no fuera por Big Data. Google, Facebook son empresas de datos, básicamente. Y todos los que ven ahí en realidad son empresas de datos. Entonces, bueno, este es el slide súper famoso de que pasan en 60 segundos en Internet, pero
pues un poco lo importante es generar la conciencia de que cada acción que tomamos mientras estamos navegando va dejando un rastro o va dejando una señal, ¿sí? El hecho de que estemos participando en este webinar, estamos dejando varias señales que pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Pueden ser interpretadas por interés y cuánto tiempo estén ustedes en el webinar es una interpretación de interés o es una injerencia de interés. Pero pues en haberse registrado y demás, ustedes fueron dejando, ¿no?, un trazo muy claro de información. Y eso es solo este webinar. Ahora imagínense en todo un día la cantidad de información y de señales que vamos dejando en todos los portales en donde estamos conectados, en todas las aplicaciones que estamos utilizando, ¿no? Entonces, todo lo que hablamos hoy en términos de negocio de publicidad no sería posible si no tuviéramos mecanismos para poder tratar estos datos a escala. Y si encima de todo le sumamos un poco a la complejidad y ya aterrizándolo al mundo de marketing y de publicidad, si le sumamos un poco a lo complejo que es entender quién es qué persona está detrás de la pantalla, pues algo que quiero que se lleven es que hoy en el mundo, en promedio, las personas que están conectadas a Internet usan más o menos 4 dispositivos conectados en promedio. Ustedes, por estar en este webinar, les puedo asegurar que son más de 4 los dispositivos conectados que tienen. Entonces, viendo esta imagen, pues fácilmente, ¿no?, su smartphone, 2 computadoras, una tablet y una tele, ahí ya son 5 dispositivos diferentes. Pero encima de todo, esos 5 dispositivos son un montón de IDs distintos, son N cantidad de identificadores diferentes. Entonces, si su celular es Android o iOS, pues van a tener un identificador persistente, un Mobile Advertising ID, además de todos los identificadores que tiene el celular, pero bueno, para esta plática el único relevante es el Google Advertising ID o el ID for Advertising de Apple. Más que si ustedes tienen uno o más de un browser, van a tener, ¿no?, X cantidad de cookies diferentes de los sitios que vayan visitando. En sus computadoras o portátiles va a pasar lo mismo. Si tienen uno o más browsers, si además se loguean con su email o con su número de teléfono, pues son identificadores distintos. Y ahora en las televisores, en los Smart TVs también, por ejemplo, Samsung lanzó su propio identificador de Smart TVs. Y este es un ecosistema bastante complejo, porque una sola persona puede tener N cantidad de identificadores diferentes. Tan es complejo que hay empresas de Big Data que a lo único que se dedican es a hacer algo que se llama Identity Management. Y es una categoría naciente. Y Identity Management básicamente es cómo puedo enlazar todos los diferentes IDs a una persona con la complejidad de mantener de alguna manera la privacidad y pues de no ser de ninguna manera invasivo con esa persona. Entonces, con un elemento de consent management que es bastante importante. Entonces, una de las cosas que ahorita está tomando muchísima fuerza tiene que ver con cómo las empresas empiezan a hacer identity management, cómo entendemos quién es la persona en todas las diferentes pantallas, en todos los puntos de contacto. Ahora, en el mundo de publicidad, siempre hablamos principalmente de como 2 grandes identificadores. Son las 2 cosas que más se usan en la compra de medios. Las bien conocidas, con muy mala reputación, que son las cookies, que todos los sistemas hoy básicamente funcionan, o sea, todos los sistemas de browser-based, de donde uno está usando un browser, usan como identificador las cookies, ¿sí? Y cuando digo todas, es todas, o sea, sus herramientas de analytics, sus herramientas, sus ad servers, sus DSP, absolutamente todo está fundamentado y basado en cookies, y cada uno tiene un identificador diferente para la misma persona. Y esto es parte de la complejidad. Y por el otro lado, en el mundo de las apps no hay cookies, y ahí tenemos 2 principales identificadores, que son el IDFA de iOS y el Google Advertising ID de Google. Que todos los smartphones tienen un identificador de estos.
Entonces, la gran mayoría de IDs que estamos usando en la publicidad programática o en prácticamente cualquier publicidad en línea, tiene que ver con alguno de estos o una mezcla de estos, ¿sí? Y lo que va pasando es que en la medida en que vamos navegando, vamos dejando señales y se van asociando a esos identificadores que son identificadores anónimos. O sea, idealmente no contienen información personal, o sea, no están asociados al nombre de una persona o a su RFC o a algún valor que sea como un identificador personal, ¿no? Pero en ir recolectando toda esa información, el volumen de data que se genera es absolutamente enorme, es ridículamente enorme. Si a eso le sumamos suscripciones, si a eso le sumamos televisión, si a eso le sumamos los carros conectados y los relojes conectados y demás, es un volumen impresionante. Entonces, volviendo un poco a mi disclaimer, y esto es como micro paréntesis, como les decía, todo puede cambiar. Este es un pequeño paréntesis simplemente para decir que en el mundo de las cookies, pues Google anunció a principios de año, en febrero, su decisión de remover la third party cookie y Aave habla ampliamente de esto. Si quieren enterarse de qué está sucediendo y demás, por favor, contáctense con IAB. Pero todo el mundo es como, se van a morir las cookies. No, o sea, va a morir la third party cookie, pero existen las first party cookies, lo cual quiere decir que muchos otros sistemas van a seguir funcionando como siempre han funcionado. Y esta semana, bueno, la semana pasada, Apple anunció algunos cambios importantes a su identificador de apps, que es IDFA, y no, es un cambio bastante brusco y fuerte para la industria. Entonces, en torno a mantenerse al tanto de qué está pasando en estos sistemas de recolección, que son los advertising IDs y las cookies, pues, de nuevo, si vivimos en el mundo de marketing y publicidad, creo que sí es bueno mantenerse al tanto de qué está sucediendo. ¿Listo? Entonces, hasta aquí un poco lo que les quería contar en torno a mecanismos de recolección. Sin embargo, vamos a hablar de otros tipos de datos, ¿vale? Bien, esto lo paso rápido porque muchos ya están hiper familiarizados con esto, pero hay diferentes tipos de data que uno puede utilizar. Está First Party Data, que es la mía, la de mi compañía, todo lo que vive en mi herramienta de Analytics, en mi Ad Server, en mi DSP, en toda la información que es mía, de mi compañía, en los Excel, en el CRM, donde sea. Luego, perdón, que hice 3ST, pero es Third Party Data, perdón. Me voy a brincar a Third Party Data. Third Party Data es toda la data que está disponible en el mercado. Entonces, cuando estamos comprando de manera programática, tenemos acceso a mercados enormes de información y podemos comprar todo tipo de datos de segmentos de audiencia con base en intereses, en gustos, en preferencias, etc. Y algo que ahorita está tomando muchísima fuerza, que es el Second Party Data, que es cuando yo hago un deal privado, por ejemplo, entre dos compañías. Entonces, supongamos una compañía de cines y una compañía que quiere refrescos, y entonces deciden hacer un deal privado entre ellos para compartir información. De nuevo, todo lo que yo hable es de forma anónima y respetando las leyes y las regulaciones, pero si uno hace un deal para compartir información de manera privada, es Second Party Data. La palabra privada es clave en entender qué es Second Party Data. Ahora, estos datos se usan muchísimo en el mundo de publicidad y muchas de las campañas utilizan un volumen enorme de datos de terceros, de third party data, ¿no? A mí esta gráfica me gusta porque deja un poco claro y empieza a definir por qué es importante para las empresas darle valor a su propia información. Entonces, número uno es las cuatro variables que estamos viendo son relevancia, accesibilidad, competitividad y alcance. La data que mayor competitividad, la data que mayor valor tiene para una compañía es la first variable. Y la razón es porque es su propia información, pero esa no es la razón es porque no está disponible afuera. Entonces, ustedes tienen una cierta data de sus clientes, de sus transacciones, etcétera, que les genera un valor enorme y que al cruzarla pueden encontrar, ¿no?, insights, o pueden encontrar tendencias, o pueden encontrar patrones que les ayude a definir mejor sus productos o la forma de invertir o oportunidades de crecimiento, etcétera.
ahí es donde está el mayor valor de una compañía. Sin embargo, si estamos hablando del mundo publicitario, no es donde está el mayor alcance, porque solo es la información que tienen en sus sistemas y de la gente que ha interactuado con su compañía. Por eso se usa tantísimo third party data. Uno, porque es muy accesible, es muy fácil acceder ¿no? Vía una DSP o una DMP, uno puede tener acceso a datos de terceros y puede complementar su información, pero sobre todo tener muchísimo alcance, porque ahí sí hay todo el alcance del mundo. Sin embargo, no es un diferenciador competitivo porque, o más bien, no es un diferenciador porque pues todo el mundo tiene acceso a ese dato, a ese mercado de datos de third party. Y luego en el medio está second party data, que como les decía, es cuando uno hace un deal privado. En términos de accesibilidad es un poco más difícil porque requiere de alguna manera hacer ese enlace, pero sí le da un poco de más alcance a la compañía o a la marca y le genera un valor adicional porque no es algo que está absolutamente abierto en el mercado. Bien, esta es otra forma de verlo simple, pero es un modelo bastante simple, pero es menor alcance, mayor valor, first party data, mayor alcance, no tanto valor, third party data. Y no estoy diciendo que no haya valor en third party data, simplemente estoy diciendo que cuando todo el mundo tiene acceso a esa información, pues no tiene tanto valor como la que ustedes están generando con sus propias herramientas y dentro de su compañía. Ahora, ¿qué tipos de datos hay y cuáles son los que se utilizan principalmente? Pues, casi todas las campañas empiezan por el perfil demográfico, ¿cierto? Edad, género, nivel socioeconómico. Casi todas empiezan con una descripción de edad y género. Y no sé por qué, pero esto es utilizado en casi todas las campañas que yo he visto y no necesariamente es el mejor driver para comunicar o contactar con el cliente. Luego hay información geográfica que se puede obtener vía IP o se puede obtener vía el GPS de las apps. Esto tiene un valor enorme. Y hay compañías en México, como por ejemplo Descifra, que está súper especializado en dar información y cruzar esa data contra otros layers que tienen de valor de cartografía. Pero esto tiene un valor gigante porque es una forma como de unir el mundo tridimensional en el que vivimos con el mundo digital. Luego hay información de comportamiento y perfil psicográfico. Y muchas de estas cosas son inferidas, o yo diría la mayoría de estas cosas son inferidas. Intereses, bueno, compras pasadas no, pero intereses, estilos de vida, clase social, etcétera, son elementos que son absolutamente inferidos con base en la información que vamos dejando. Y no, tiene muchísimo valor, pero también tiene mucho valor dependiendo de qué tan fresca sea esa información. Volvemos a una de las veces de velocidad. Si es data que tenemos de hace 3 años, pues no necesariamente es lo más relevante del mundo. Entonces, esta pirámide, la verdad, es work in progress. Creo que hay que afinarla y moverle mucho, pero la información que menor valor tiene es el perfil demográfico, por lo menos cuando ustedes entran a un mercado de datos y demás, y es porque es lo que más disponible está, ¿no? Y lo que más se utiliza. Entonces, de nuevo, no es un factor diferencial, piénsenlo bien. Luego, hay información geográfica que en realidad puede tener un valor ahí como mediano o bastante alto, dependiendo del nivel de información que tienen. Están temas de comportamiento y luego hay cosas como el contexto y la emoción. El contexto es súper clave, y con contexto no me refiero a si están leyendo la sección de autos y entonces es el contexto. No, el contexto quiere decir en qué momento de vida está, qué tipo de persona es, ese tipo de cosas. Tiene muchísimo valor. Bien, entonces hasta ahí una pequeña introducción de tipos de datos que hay disponibles. Y ¿no? First, second, third party data y pues la data que estamos utilizando, cookies y mobile advertising IDs. Y ahora hablemos de plataformas y algunas de las cosas que están empezando a ser emergentes en el uso de. Ahora, yo me podría quedar 1 hora hablando de este slide. No lo voy a hacer. Les voy a dar un link de un blog post, el mejor blog post que yo he visto en mi vida de la historia de Big Data y los bases de datos. Y si solo se llevan eso, créanme que ya valió muchísimo la pena esto.
Yo les voy a dar la versión hiper resumida por temas de tiempo. Pero básicamente en los 90 se empezó a hablar del CRM porque en realidad todo nació con las bases de datos y no Oracle se inventa la base de datos. IBM la hace disponible y después con el nacimiento de la base de datos nacen los sistemas de CRM. CRM, si uno lo piensa bien, desde el punto de vista tecnológico, no es más que una gran base de datos en donde estoy recolectando información de mis clientes. O sea, en realidad es una base de datos con una interfaz de usuario bastante bonita, ahora, ¿no? Antes no era tan bonito. Y eso es todo, es una base de datos de clientes. CRM en realidad nació más como una filosofía, Customer Relationship Management, que era esta idea de qué información necesito para poder tener una muy buena relación con mi cliente, ¿sí? Y la respuesta desde el punto de vista tecnológico resultó ser una base de datos con una buena interfaz de usuario. Entonces ahí fue donde empezamos a hablar, por ejemplo, de cosas como el Customer 360. Y Salesforce, que nació en el año 99, explotó esto porque puso la base de datos y la hizo disponible en Internet. Entonces, en un modelo que hoy todo el mundo conoce y que todo el software que consumimos es así, que es el software as a service, y entonces permitió que el costo de usar esas bases de datos bajara dramáticamente y que muchas compañías que antes no tenían acceso a esa tecnología ahora tuvieran acceso y la velocidad de innovación creciera también dramáticamente. Entonces empezamos a hablar de recolectar información de los clientes, de usar esa información para dar servicio al cliente, en marketing para el manejo de los leads y de cómo manejábamos esos procesos, esos workflows de calentamiento de leads y demás. Y en ventas de cómo veíamos el flujo comercial y demás. Y ahí nace como el CRM y empieza a generarse una conciencia en torno a temas de data y demás. Luego, como hacia ya bien entrados en los años 2000, con el nacimiento de las redes sociales y con el nacimiento de Google Search y demás, como que estas compañías en realidad tuvieron mucho que ver con inventarse el elemento y toda la tecnología para poder procesar datos de altísimo volumen. En esencia y en resumen, lo que pasó es que pasamos de tener bases de datos relacionales, que son las tablas como tipo Excel, si se lo quieren imaginar de alguna forma, pero la base de datos tradicional y relacional, a poder utilizar bases de datos no relacionales. Y eso hizo posible que pudiéramos procesar o que pudiéramos primero almacenar muchísimos más datos y segundo, que pudiéramos procesarlos de una manera diferente. Entonces, la base de datos no relacional fue lo que le dio nacimiento a herramientas como Google Analytics o como las DMPs que conocemos, o cualquiera de estas herramientas que procesa información de altísimo volumen, de altísima velocidad, pues que nos muestran gráficas de qué está pasando en nuestro sitio web o de qué tipo de personas están entrando y dónde salieron, etc. Todo eso no hubiera sido posible sin la explosión de las bases de datos no relacionales y no hubiera sido disponible si no hubieran podido llevar eso a sistemas nube para que lo pudiéramos consumir todos, ¿no? Entonces, en realidad, ahí nacen cosas como Google Analytics y al mismo tiempo nacen las DMPs y nacen todos estos sistemas que pueden almacenar un montón de información y entonces empezar a generar un perfil de quiénes son esos usuarios, de cuántas veces han ido a mi sitio, qué están viendo, etcétera. Que cuando uno lo consume es bastante sencillo. O sea, una herramienta de Analytics en realidad es bastante simple, es un gran contador. Pero cuando ustedes ven cuánto está contando y la cantidad de información que se está almacenando de cada usuario, es un problema grande. Ahora, ese problema no es nada comparado con, por ejemplo, lo que tuvieron que diseñar entre Google y Twitter, entre Facebook y Twitter para manejar, por ejemplo, cosas como el newsfeed, ¿no? En donde todo el tiempo se está sirviendo contenido y cada persona tiene una versión distinta, pero nada más almacenar todo ese contenido y después relacionarlo con los diferentes usuarios es un problema de Big Data bastante complejo. Y justo con la entrada de Hadoop y todos estos tipos de sistemas y MapReduce y demás, fueron fundamentales en que pues, la experiencia que conocemos hoy de Internet fuera posible. Sin haber hecho, o sea, sin la explosión de la base de datos no relacional, no, digamos, nuestra experiencia de Internet no sería tan enriquecida o tan
increíble como hoy la conocemos. Y hoy estamos en un momento en donde lo que está pasando es que estos dos mundos se están convergiendo. Y por eso nace la CDP y nacen los data lakes. Entonces, de nuevo, la historia vista como desde el punto de vista de IT sería el lado derecho, y la historia vista desde el punto de vista como de marketing y ventas y negocios sería el lado izquierdo. Entonces, del lado izquierdo están los CRMs, ¿no? Entonces, las bases de datos donde empezamos a almacenar informaciones de clientes y demás, pero son bases de datos relacionales. Luego nacieron los DMPs, y los DMPs eran datos de datos anónimos, 100%, y entonces podíamos hacernos una idea de quiénes eran estas personas y tener acceso a third party data y demás. Y luego, o ahorita lo que está pasando es que nace la CDP como una categoría que es un Customer Data Platform. Y de alguna manera es la mezcla entre estos dos. Ahorita se los muestro un poco más a detalle. Desde el punto de vista de IT, nacieron las bases de datos que hicieron posible básicamente muchas de las cosas que conocemos hoy en temas de tecnología y de Internet. Después, visto como desde el punto de vista corporativo, empezaron a crear data warehouses, que era donde almacenaban todas las informaciones de los clientes y de los diferentes sistemas para poder analizarlas. Y muchos de los proyectos de BI tenían un data warehouse. Y por último, ahora lo que se está haciendo es un data lake, que es un gran repositorio de bases de datos relacionales y principalmente no relacionales. Entonces ahí vive toda la información de recursos humanos y de finanzas y logística, y, o sea, todo lo que se puedan imaginar, más la información comercial y demás. Entonces, bueno, 2 minutos, espero que el modelo les sirva para entender un poco. ¿Cómo se ve esto en términos de datos, ¿no? Entonces, de nuevo, en el CRM tenemos la información de, por ejemplo, el nombre, Luis Sánchez, y el email de esa persona y el número de teléfono. Y el CRM en realidad es una herramienta que funciona muy bien en una relación directa, es una relación humana, o sea, el punto de entrada y el punto de salida son humanos. Ahora también hay bots, pero son humanos principalmente. Es un humano detrás de la herramienta y que va llenando esta información, y al final le está dando servicio por call center o le está dando servicio por email o lo que sea, pero hay como una interacción humana. Entonces los datos que se necesitan son básicamente información personal, ¿no? Aunque a esos datos del cliente le asociamos un montón de cosas adicionales de que ha comprado en el pasado, transacciones, etc. Luego está el mundo de Analytics y de las DMPs, en donde el perfil principal es anónimo y lo que estamos recolectando son como a los grupos de comportamiento que pertenece, ¿no? Entonces pertenece al grupo de comportamiento de edad o de hijos de no sé qué, o no, por su comportamiento sabemos que le gusta esto, o no sé, es más deportista, menos deportista, etc. Y ahora lo que de nuevo nace son las CDPs, que es cómo se enlazan estos dos mundos. Acá tengo, bueno, perdón, pensé que tenía cosas, pero es básicamente cómo de manera privada, de nuevo, esto sí no debe quedar disponible porque hay un elemento, o sea, algo que siempre va a ser muy delicado es cómo se hace esto de manera privada y segura. Eso es absolutamente fundamental. Pero es la unión de estos dos mundos, que es saber qué es Luis Sánchez y cuántas veces entró a mi sitio web y si descargó mi white paper y cuántas veces lo ha hecho, y si no ha vuelto a visitar la página en los últimos X días y cuántas veces ha abierto mi mail y demás. Es una visión mucho más amplia del cliente. Entonces, en esencia, ¿qué es un Customer Data Platform? Un Customer Data Platform es una herramienta que me permite recolectar información de diferentes fuentes, ¿sí? Información que sea relevante a entregar una experiencia al cliente. Esto es importante, no es un repositorio genérico de cualquier cosa, no es un data lake. Es algo que tiene una función específica de recolectar información para yo poder entregar una buena experiencia al cliente. Luego, ingesta toda esta información, resuelve el gran problema que les digo de los IDs, genera modelos y me permite activar. La parte de activación es absolutamente clave. ¿Listo? Activar quiere decir poder usar esa información para yo enviar un mail o poner un anuncio o ¿no? Ese tipo de cosas. Y los principales jugadores en esto son las marcas que ven aquí abajo, ¿no? Ellos, que ahora se está hablando de la economía de las experiencias y de cómo la experiencia de usuario tiene más valor que cualquier otra cosa. Y es súper evidente porque, no sé, si una página carga lento, pues se pierden ventas. Si
no, me contestan en el call center y no tienen ni idea de quién soy, y llevo siendo 10 años cliente y me preguntan 5 veces cuál es mi nombre y mi número de cliente, en realidad rompe mi relación y mi experiencia con el cliente. Entonces, por eso nacen estas CDPs, que es como algo que aglomera absolutamente todo. Voy a hacer una pequeña pausa y pregunto, en términos de tiempo, ¿puedo usar los 15 minutos restantes o...? Sí, claro, Lucas. De hecho, bueno, la gente que quiera seguir en la sesión va a estar abierta. Quienes quieran tomarse al corte de gaming, también no hay ningún problema. La sesión la estamos grabando, entonces las podemos compartir también a quienes puedan ir al corte. Pero sin problema. Perfecto. Vale, mil gracias. Ok. Entonces, retomando, cuando uno tiene una relación directa con el cliente, esto es como el resumen de lo que vimos ahorita, nosotros tenemos generalmente datos validados o datos conocidos, ¿cierto? Su email, su teléfono, su ID de cliente, la dirección, etc. Y ese es el lado izquierdo de esta pantalla, que son los datos conocidos. Y ahí normalmente en términos de herramientas estamos hablando de herramientas de CRM o de Marketing Automation, las herramientas de email, o las que permiten diseñar journeys. Pues necesitamos estas llaves de perfil conocido de los clientes para poder tener una comunicación directa. Y luego, del lado derecho, están todas las herramientas como DMP y Analytics y demás, ¿no? Más Ad Service y DSPs y todas estas cosas, casi todo lo que es AdTech, en donde hay una relación nuevamente indirecta, ¿sí? Y ahí lo que en realidad quiere decir es, yo no necesito saber la información personal de ese cliente para poder comunicarme con ellos, y normalmente lo estoy haciendo a través de medios pagados. Y ahí estoy usando cosas como su Unique User ID o su Mobile Advertising ID o las cookies que ya habíamos hablado. Entonces, de nuevo, hay tipos de datos distintos en esta relación. Y pues una de los temas de por qué Google y Facebook tienen tantísimo valor es porque tienen un montón de información declarada, ¿sí? Tienen un alcance enorme, pero además tienen un alcance enorme de información declarada, de cosas que nosotros les hemos contado y que les estamos diciendo todos los días con los likes y al llenar nuestro perfil y demás. En el mundo normal de los publishers tradicional, ellos no trabajan con tantos datos declarados, trabajan con datos inferidos. Y en el mundo de publicidad principalmente estamos casi siempre moviéndonos con datos inferidos y anonimizados. Entonces, en resolver este problema, una de las tecnologías que ahora se están utilizando se llaman un Identity Graph, que básicamente resuelve este problema, ¿no? Entonces, como les decía, al principio, como les estaba contando, que hay herramientas que se llaman Identity Management. Esas herramientas de Identity Management lo que generan es algo como esto, que es una Identity Graph, que es poder mapear los diferentes perfiles para saber con quién me estoy comunicando y quién es esa persona. Eso genera algo que nosotros, o bueno, yo por lo menos llamo como el nuevo Customer 360. ¿Sí? El viejo Customer 360 era el del CRM. Ojo, CRM tiene muchísimo valor en relaciones de ventas, B2B, un montón de cosas. Las tecnologías no son, o sea, no es como que porque nace una, no las demás, sino cada una tiene un nicho y un espacio específico. Pero el nuevo Customer 360 es como la gráfica que les había mostrado de la CDP, que mezcla no solo cosas que no vivirían naturalmente en un CRM, sino lo que vive en el CRM más lo que viviría en una herramienta de Analytics, más lo que viviría en el DMP, más lo que viviría en la Service, etc. Toda esa información es lo que, por lo menos a mí me gusta llamar el nuevo Customer 360. ¿Vale? Y para poder entender esta información, necesitamos poder visualizarla. Al final del día, si existe todo esto, usa inteligencia artificial. Si alguien les está vendiendo algo de inteligencia artificial, no hay forma hoy en día de hacer Big Data sin estar usando Machine Learning de alguna u otra forma. Ahí tenemos otra plática de eso y es absolutamente ubicuo, ¿no? El valor no está en que usen Machine Learning, sino en la calidad del modelo que están utilizando, pues eso es lo que vamos a ver. Pero cuando hablamos de herramientas de BI en marketing específicamente,
Hay algunas que tienen muchísima fuerza. Bueno, yo sé que hay muchas más que las que estoy poniendo acá, pero estas son algunas de las que más se usan. Datorama y Tableau las compró Salesforce recientemente. No, nada de publicidad de ellos ni nada, simplemente Datorama se inventó el término de Marketing BI, que básicamente es cómo puedo recolectar información de todos estos sistemas que utilizo para hacer marketing hoy en día y cruzarlos y empezar a ver tendencias y ver comportamientos y poder tomar después acciones con base en eso. ¿Sí? Entonces, la labor de BI en marketing se hace todavía mucho en este tipo de herramientas de visualización y de análisis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Google Data Studio es muy usado porque primero es súper fácil de usar, segundo es gratis y es un buen punto de partida, la verdad. Entonces, es una herramienta que cada vez se usa más en el mundo como de BI para hacer análisis y poder recolectar o jalar información de todas estas fuentes. De hecho, todas estas herramientas tienen conectores a N cantidad de herramientas distintas, muchas de las que ya he mencionado. Y entonces ahí la función y la labor de un analista de datos o de un data scientist, si ya es muchísimo más avanzado, un data scientist estaría haciendo cosas mucho más avanzadas, pero un analista sería usar estas herramientas para, de nuevo, jalar la información de todos los sistemas, cruzarla y ver dónde hay oportunidades de negocio, dónde hay oportunidades de mejora, dónde, o sea, qué comportamientos o qué descripciones puedo obtener. Y por eso, no, las herramientas de visualización son fundamentales. Algunas de las más usadas son Tableau y Power BI, son bastante robustas ambas. Y pues Datorama, como les decía, tiene una categoría en sí que es este tema como de Marketing BI y Data Studio, que es ampliamente utilizado por la facilidad de uso y el bajo costo de adquisición. Entonces, todo este cuento que les dije en publicidad, usamos información de cookies y usamos información de Mobile Advertising IDs y recolectamos toda esa data y después la procesamos y la utilizamos para lo que sea, para comprar medios, para mandar emails, para lo que fuera. La pregunta fundamental para ustedes es: ¿qué información se necesita realmente para entregar una buena experiencia? O sea, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Sí? Big Data es difícil y consume muchos recursos y requiere de un nivel de esfuerzo y de conocimiento bastante alto. Entonces, ¿por qué tanto esfuerzo? Hay otra cosa que es, para llegar al elemento de visualización que les dije acá, para que esto funcione, tuvieron que hacer muy bien un montón de cosas antes. Por ejemplo, la ingeniería de datos es básicamente dejar toda esa información cruzada y bien procesada y limpia para que después uno la pueda utilizar para todas las cosas no sexys de los modelos y los demás. Pero por algo dicen que en el mundo de Data Science, el 80% del trabajo es dejar esa información lista y disponible y el 20% está en hacer modelos y extraer el valor de alguna forma. No hay forma de extraer valor si no se hace el otro trabajo. Pero volvamos a esta pregunta, ¿listo? ¿Qué información o qué datos necesitamos realmente para dar una buena experiencia de usuario? Pues piénsenlo, si ustedes piensen en una marca, la que sea. No sé, voy a decir nada más, no sé, Liverpool. ¿Listo? ¿Qué información necesita Liverpool para darnos una buena experiencia de usuario? ¿Necesitan saber qué compré hace 2 años? No sé, ¿necesitan saber dónde vivo? De pronto, muy posiblemente, si estoy en e-commerce y eso, muy seguramente. Si no estoy ahí, de pronto no. Pero la respuesta es: ¿necesitan saber todo de mí? No, muy seguramente no. Es importante saber que me acabo de mudar para Liverpool, sí, es supremamente importante. O que adopté un perro ahorita en la cuarentena, sí, eso sí es absolutamente relevante.
¿no? O que tengo hijos, seguro, en la conversación que puedo tener con Liverpool, ese tipo de cosas hacen sentido, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que no hacen sentido. ¿Cuál era mi trabajo hace un año? No necesitas saber eso. O mi modelo de carro anterior, tampoco, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que necesitamos para dar o entregar una buena experiencia tienen que ver con el contexto actual y sobre todo con el servicio que yo estoy entregando. Las cosas que para Liverpool son relevantes seguramente no son tan relevantes para Cinépolis, o más bien, Cinépolis tendría otras variables que considerar en cómo me entrega una experiencia. Por ejemplo, para Cinépolis pudiera ser importante saber cuánto tiempo libre tengo. Para Liverpool, bueno, puede que también, es que es muy amplio un retail, entonces seguramente también. Entonces, de nuevo, una de las cosas importantes y un ejercicio que a mí me gusta dejarles es bien simple, que es, ¿qué información usan ustedes para recomendarle un libro a alguien? Piénsenlo. ¿Listo? Tiene que ver con, no sé, qué estaba haciendo esa persona hace 3 años, o, no sé, tiene que ver con si le gusta el chocolate o no, de pronto, no siempre, ¿cierto? ¿Ustedes le pueden recomendar un buen libro a alguien que acaban de conocer? Sí. ¿Por qué? Porque el contexto importa. Entonces, ¿qué importa? Si está por viajar, ¿no? Si está por tener hijos. Esas son las cosas que importan un montón. Obviamente, qué gustos tiene, ¿cierto? Si le gusta más un género que otro, si le gusta leer o no, en fin. Entonces, hay que pensar estas cosas cuando estamos hablando de generar una estrategia de datos. ¿Y por qué le doy tanta importancia a esto? Porque si ustedes no lo piensan, todo lo que hagan de ahí en adelante con Big Data está mal. Si no empiezan por preguntarse estas cosas, todo lo que hagan de recolección y demás, y de visualizaciones y de reportes y demás, está absolutamente mal. ¿Listo? Todo tiene que empezar por preguntarse qué de verdad necesitamos para mejorar la experiencia de nuestro cliente o para cumplir nuestro objetivo de negocio. Ahora, una vez que tenemos eso listo, las cosas que se pueden hacer con datos son increíbles, son fenomenales. Y mucho de eso tiene que ver con la generación de modelos. Esta es la parte sexy, ¿eh? El slide no es sexy, pero esta es la parte sexy de usar datos. La recolección, pues no sé, a mí por lo menos no me parece sexy y es un montón de trabajo. El procesamiento y la limpieza de los datos y la disponibilidad es cero sexy y es un montón de trabajo. Y esta es la parte de la que todo el mundo habla, esta es la parte que todos venden, que todas las herramientas venden. Que es que el valor real, el valor que le extraemos hoy a la data, tiene que ver con nuestra capacidad de generar modelos. Y en el mundo del marketing hay diferentes modelos para las diferentes etapas de cliente. Entonces, hay modelos, por ejemplo, en la parte de alcance y de reach, ¿sí? Y podemos mejorar, por ejemplo, la forma en que estamos targeteando nuestra publicidad programática, y ahí hay modelos, por ejemplo, de propensidad, o podemos usar inteligencia artificial para, por ejemplo, generar contenido automatizado, personalizado, ¿no? Para mejorar las búsquedas, etc. Luego, cuando estamos en la parte de actuar, todo este tema de modelo de propensidad es absolutamente clave, porque es intentar predecir un poco cuál es la siguiente acción probable o qué tan propenso está alguien a comprar una cosa o la otra, y de ahí puedo derivar cosas como qué tanto voy a invertir en atraer a la persona, etcétera, etcétera. Hay todo tipo de scoring que se puede hacer con data. Si ya tengo mis datos muy bien clasificados y sé cuáles son mis clientes de mayor valor y mis clientes de menor valor, puedo generar un modelo o como una especie de scorecard y calificarlos. Puedo definir dinámicamente contenido y precios y un montón de cosas. Y por último, pues obviamente puedo dar mejor servicio al cliente. Y mucho de esto tiene que ver como con bueno, entender tendencias. Y pues sí, mucha gente va a decir predicciones, pero predecir es bastante difícil en realidad.
pero por lo menos con entender tendencias y usar esta información para ver dónde hay oportunidades de negocio o de mejora es súper clave. Y el gran diferenciador en esto son los modelos. Ahora, los modelos no necesariamente son de inteligencia artificial, hay modelos de inteligencia artificial, hay cosas bien simples, hay modelos simples de sumar y restar que generan un montón de valor y que no serían posibles si no tenemos primero una buena estructura de almacenamiento y procesamiento de datos. ¿Listo? Entonces vuelvo a la CDP y aquí estoy terminando la plática, perdón, y gracias a los que se quedaron, y perdón que me pasó un poquito de tiempo, pero ya quedan 2 slides. ¿Por qué las CDPs tienen tanto, por qué hay tanto como run? ¿Por qué se está hablando tanto de ellas? Número 1, porque se centran principalmente en first party data y con todo lo que estamos viendo en torno a privacidad y demás, la first party data cada vez va a ser más importante. O sea, ¿qué tantos datos puedo generar yo? Y la data no es otra cosa más que una forma de poder entender al cliente. Pero para eso necesito tener, ¿no?, todos estos mecanismos de recolección. Entonces, aquí pueden ver qué tipo de cosas voy a recolectar. Información de comportamiento, de mis herramientas de analytics, transaccional, de mi e-commerce o de herramienta de billing, financiera, ¿no?, mis sistemas financieros, etcétera. Todo esto lo vamos a meter en una capa central en donde vamos a poder jalar esta información en tiempo real. Aquí, no, cuando se lean el blog post que les voy a enviar, acuérdense, una de las evoluciones grandísimas está en el procesamiento de datos en tiempo real. Esto es súper difícil de hacer y es muy emocionante lo que está pasando ahí. Generar modelos, ¿no? Y esos modelos es para entender como que algunas veces qué estaba pasando en el pasado para poder predecir el futuro, pero ahora es entender qué está pasando en este momento para saber qué le voy a entregar en este momento. Y por último, como tener esa parte de delivery y poder usar esa información para yo mejorar mis experiencias en web, en apps, en publicidad o en mi punto de atención al cliente o en donde fuera. Entonces, el CDP es de alguna forma el cerebro que hace todo esto. ¿Reemplaza las DMPs? No, la DMP es una fuente de datos adicional y también un activador de datos. ¿Reemplaza el CRM? No, el CRM, de nuevo, es una fuente y una activación de datos también. Pero lo que sí hace es que es un puente entre todos los sistemas que tengo en donde recolecto información de mis clientes, ¿sí? Y eso, créanme, es Big Data, es enorme. Entonces, pues, por último, algunas reflexiones. Uno, en el mundo de marketing y publicidad es importante tener una visión del cliente, de quién es, qué le interesa, qué le gusta. 2, el tiempo real es fundamental, ¿sí? Porque el tiempo real es contexto. Si yo estoy dentro de mi carro y estoy haciendo, no sé, tal cosa, versus si acabo de entrar al banco, versus si estoy en el cine, versus si estoy con mis hijos de un domingo, eso importa, ¿sí? Piénsenlo de manera humana. Ustedes no conversarían con una persona de la misma forma si estuvieran en un contexto o en otro. 3, las experiencias tienen que ver no con generar un flujo de información, ¿no?, de punto A a punto B y después qué pasa y cómo uno de los puntos, sino es centrarse en justamente ser relevante dentro del contexto que tiene el cliente y poder ejecutar dentro de las pantallas que se está usando en ese contexto. Y por último, uno de los temas principales y más importantes en el mundo de Big Data y en donde hay que invertir mucha energía, mucho pensamiento, tiene que ver con privacidad y el buen uso y buen manejo de la información. Y para eso hay herramientas ahorita emergentes de content management y de privacy management y demás, que cada vez van a ser más importantes para meterlas dentro de toda la organización. Y eso es un poco la historia que les quería contar. Espero que les haya gustado. De nuevo, mi LinkedIn es Lucas Canal, Lucas con K, y quedo a su disposición. De hecho, me quedo un par de minutos más por si hay alguna pregunta para que platiquemos. Sí, tenemos 2 preguntas, Lucas. Muchas gracias, primero que nada, por toda la participación, por toda la información. Creo que fue muy interesante para todos los asistentes. Y solo tenemos un par de preguntas. Una justamente es de Agustina Escudero. Dice, consulta, ¿cómo entra en las CDP todo el tema de privacidad de datos de los usuarios y GDPR?
Bien, buenísima. Una buena CDP, como les mencionaba, debería tener adentro un sistema de consent management. Y esto en el mundo de la CDP, o sea, consent management cada vez va a ser más difícil y más complejo de hacer. Porque, por un lado, uno tiene que saber si tiene permiso o no de enviarle email a la persona, ¿no? O sea, México es un país de opt-out y no de opt-in, entonces uno tiene permiso hasta que deja de tenerlo de alguna manera. Y luego hay ciertas cosas de opt-in como en Analytics y demás. Una CDP debe tener un cerebro central que se ocupe de saber si vía esa cookie uno puede traquear o no puede traquear, si vía email uno puede contactar a la persona o no, si vía SMS lo puede hacer o no, en fin. Entonces, un elemento fundamental de estas tecnologías tiene que ver con el manejo de la privacidad y de consent. Y una herramienta robusta, un CDP robusto, debería tener eso en su núcleo. Ahora, para ser compliant con GDPR y con la regulación de California y otras que están saliendo como Brasil y demás, hay muchas más cosas que van a ir más allá de la tecnología. ¿Listo? O sea, solo tengan en cuenta eso, que la tecnología debe poder cumplir con, por ejemplo, hacer opt-out y que la persona tenga transparencia y tenga acceso a saber qué se está traqueando y qué no se está traqueando, y para eso son los consent managers. Pero solo eso no hace que uno esté, digamos, bien bajo las regulaciones europeas y demás. Hay otro trabajo importante hacer que tiene que ver con N cantidad de cosas adicionales, pero sí, estas herramientas deberían poder manejar ese tipo de temas complejos. Muchas gracias, Lucas. Y tenemos una última pregunta para cerrar ya la sesión del día de hoy, que es de Alejandro Enríquez. El servicio de telefonía celular que ahora ofrece Walmart, ¿cómo les fortalecen los datos que va a poder colectar de sus usuarios? ¿Qué alcances anticipas que van a tener? Ese a mí me parece un tema fascinante. No solo Walmart, sino ahora Telefónica, Televisa vía Easy también lanzó un servicio de telefonía móvil. O sea, si lo vemos desde un punto de vista medio distópico, no tan bueno, su celular es una ventana a su vida, más o menos. Su smartphone es una ventana a su vida. Yo diría que si Walmart lo hiciera de manera muy responsable y bien hecho, podría complementar bastante bien la información que ya tiene de sus clientes de comportamiento de compra y demás. Y eso le ayudaría en N cantidad de cosas. Algo que quiero dejar claro es que cuando uno está trabajando, por ejemplo, con Machine Learning y está trabajando con Big Data, gran parte de lo que está haciendo tiene que ver con estadística. Y para poder tener algo que sea estadísticamente válido, uno no tiene que tener, o sea, no todos los usuarios de Walmart tendrían que tener el celular de Walmart como para que uno pudiera entender todo, sino que con una buena muestra, uno podría inferir muchas cosas acerca de todos los usuarios de Walmart. Entonces, no estoy siendo muy específico en mi respuesta, pero básicamente ofrecer el servicio de telefonía les pudiera dar una data que ayudara a mejorar su oferta financiera, su oferta de contenidos, su oferta de productos, su oferta de deliveries, de un montón de cosas, si se usa bien. Tiene muchísimo valor, fuera del valor obvio de negocio, de tener un modelo adicional de suscripción, que es el modelo de telefonía, que es sensacional. Perfecto. Lucas, muchas gracias por la participación. Sé que muchos se fueron ahorita al corte gaming, pero creo que fue de gran valor todo lo que nos acabas de aportar. La sesión, como les comentaba, se queda grabada. Les acabo de compartir nuevamente por el chat la liga para quienes quieran participar y escuchar el corte de gaming del estudio de consumo de medios. Muchas gracias por todo. Leopoldo,
te dice que excelente, Lucas. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión. La próxima sesión está planeada para el mes de septiembre. Como saben, vienen unos meses bastante arduos para IAB México, ya que tenemos Conecta a finales de agosto, por lo cual regresamos a sesionar en el mes de septiembre. Les estaremos mandando ya la agenda y toda la información. Y listo, bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Lucas, una vez más. Y excelente lunes y excelente inicio de semana a todos. A ustedes, mil gracias. Hasta luego. A ti, gracias.